leía tu historia, Alejandrina, y realmente, bueno, es impresionante cómo en un primer momento se intentó utilizar el asesinato y la desaparición de el asesinato más que nada de tus padres, Sí. como una propaganda política. La revista Somos inventó una puesta en escena. Sí, ¿Cómo fue somos eso? gente y para ti. Sí, para Eh, ti, fíjense, para ti, que es viene con los moldes para hacer La camisa. la camisa. sí, las tres revistas de la ex editorial Atlántida, donde hicieron una campaña de propaganda con mis viejos y conmigo en particular, mostrándome a mí como una nena abandonada por mis padres y no como lo que realmente había sido, que mis padres habían sido brutalmente asesinados por parte de la patota de la ESMA, el Tigre Acosta, dirigiendo ese operativo. Y justamente digo, el rol que tuvieron acá en lo que pasó con mis viejos, en esta causa que yo llevo adelante hace muchos años con mi compañera Miriam Breckman, demostramos la complicidad civil, no solo ¿Podemos de ver la las fotos actuación de mientras los tanto? Si militares, pueden. sino Sí, les estaba el rol mandando. central que tuvieron los medios de comunicación y los civiles en llevar adelante este tipo de operaciones de propaganda para justificar y legitimar O sea, ellos se enteraron los de esta crímenes. historia y de esta manera armaron como ellos querían la historia. Ellos fueron parte junto con la patota de la ESMA de armar esta historia para legitimar, ponerme a mí como un conejito de India y legitimar ante la población el asesinato de mis padres y particularmente ¿Querés contar de un mi poco madre. cómo es qué es Ahí lo lo- que fue lo que pasó y qué fue lo que montaron? Esa es la nota que montaron, esa foto imagino que sos vos de pequeña. Sí, así es. Eso fue en el Contanos. año 1977, en ese momento yo estaba en Uruguay, mis padres habían sido asesinados, el resto de los militantes que se encontraban con ellos habían sido secuestrados, llevados a la ESMA, y se forma este operativo de propaganda con las tres revistas, donde, como verán en los títulos, bueno, Dice los la hijos... hija los hijos del terror, dice el título. Ujú. Y decían como que tu madre se suicidó delante tuyo. La presentaron así la noticia. ¿Cómo la Así es, presentaron en la las tres, noticia? en las tres revistas, digo, que quiero aclarar, digo, es de gente que hoy, digo, no solo está impune, sino que tiene mucho poder, que sigue estando en los grandes medios de comunicación, como miembros de lo que era la ex editora de Atlántida, Chiche Helbun, D'Amico, que hoy está en La Nación, que es parte justamente del proceso que venimos denunciando, no solo esta aberración que quieren dejar libre a los genocidas que ya están condenados, sino a los miles y miles que todavía no han sido condenados, que están en un proceso de investigación. Hay En el muchos que andan libres caso, por la calle. bueno, estos que yo estoy nombrando, particularmente los civiles, que han sido los grandes intocables, los grandes impunes en todos estos años, son los que están libres caminando por las calles y que tienen absolutamente un poder enorme, civiles como de los grandes medios de comunicación, así como los grandes empresarios. ¿En qué momento hicieron esta nota? ¿Qué fecha tienen estas notas? Estas notas salieron en enero de 1978. Ajá. Cuando salieron yo estaba apropiada por los militares en Uruguay y en ese momento se arma este operativo de prensa en forma conjunta entre los militares uruguayos, los militares argentinos de la patota de la ESMA y los periodistas cómplices de Editorial Atlántida. ¿Vos en ese momento estabas en Uruguay con tus abuelos, con Yo familiares? en ese momento el tiempo que dura esta operación estaba en manos militares. Ah, había sido secuestrada. Claro, cuando asesinan a mis padres, yo quedo en manos de los militares, no sé en qué lugar específico. Yo ¿Y era quién muy te- y qué chiquita, familiar entonces te no tengo... recupera? Luego mi abuela materna, cuando sale a la luz estas Tremendo, revistas. tremendo. Pero bueno, yo algo que siempre digo, que al revés de lo que querían los militares, que yo odiara a mis viejos, ¿no? Esto que decían los fabricadores de huérfanos, le decían a mi vieja, yo desde que conocí la historia, lo que hice fue reivindicar con todo la lucha que ellos llevaron adelante y desde ese primer momento vengo luchando por el juicio y castigo no solo a los militares que los asesinaron, sino a estos personajes, miembros de los medios de comunicación que hicieron esta campaña para legitimar su
su asesinato. En la nota hacían pie que tu madre se había suicidado y que tu Mentira, padre, claro. por supuesto, y que tu padre, ¿qué? ¿Qué le había ocurrido? ¿Cómo justificaban la desaparición? Enfrentamiento, Un como le decían en enfrentamiento. ese momento Ajá. todos los medios de comunicación, justamente. Sí, Chiche Helblum nunca Lo que pasa es que lo hizo preocupante mea de culpa. esto es que el Tigre Acosta fue uno de los que viajó Uruguay, o sea, estamos hablando del que dirigió la patota de la ESMA. Esos genocidas, digo que valiéndose del aparato del Estado, torturaron, desaparecieron, robaron, llevaron adelante la apropiación de niños, son los que hoy pueden llegar a quedar en libertad por este fallo. Sí, era uno de los 235 creo que estaban en condiciones de condiciones de recibir pedirlo. este beneficio. Este fallo, ¿no? Este fallo de la vergüenza, con estos jueces de la vergüenza que realmente ya en este momento tendrían que por decoro haber renunciado después de la enorme bronca popular, no solo de los que somos familiares, sino del conjunto del pueblo que hoy se va a manifestar por miles en la calle, tendrían que haber renunciado, digo, pero este fallo se pudo dar porque se vino preparando, digo, Claro, porque claro. hubo un gobierno que desde el minuto uno que asumió empezó a negar la cifra de los desaparecidos, que empezó a hablar de guerra sucia, de la teoría de los dos demonios, un fallo realmente eminentemente político, un mamarracho jurídico, pero que realmente, digo, solo lo pudieron llevar adelante, digo, contando con un enorme apoyo político. No solo el gobierno, una cosa muy importante que creo que todo el mundo tiene que saber, es que esta Corte de la Vergüenza que lleva adelante este fallo contra los criminales más terribles que conoció nuestro país, no fue no fue por un decreto de Macri, digo, sino que fue votada en el Senado, Totalmente. no solo por Cambiemos, sino por integrantes de otros partidos como el PJ, el Frente para la Victoria, Sí, como Abal los Medina, radicales, Pichetto. Abel Medina, Pichetto, exactamente. Por eso justamente hoy en la movilización, yo soy parte también del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que estamos llamando a movilizarnos, digo, con todas nuestras fuerzas para tirar abajo el 2x1, pero vamos a ir en una columna independiente denunciando también a quienes, los honores que también dieron las bases para que esta Corte, digo, pueda existir y que vote esta nefasta Primero se ley. armó un contexto, digamos que lo que vos estás diciendo, por eso yo digo que esto no es solo esto, es este tema, pero ya también hay en otros temas sociales que tienen que ver con el trabajo y la flexibilización laboral, que también se están tirando, porque viste que te bombardean como de 20 lados y estamos marcha para acá, marcha para allá. Lo, Bueno, lo que pasa que, mira, si uno empieza a analizar cómo actuó la Corte desde el 83 a esta parte, siempre, si bien todo el mundo tiene la expectativa que es el tribunal, de que se imparte justicia, el máximo tribunal y todo, es una institución eminentemente política. Está bien, y siempre acompañó los distintos procesos de los distintos gobiernos. Acompañó las leyes de obediencia de vida y Sí. punto final, acompañó los indultos. La mayoría automática de Carlos Saúl. Sí, y también acompañó lo que siguió, la alianza, Sí, sí, Dualde sí, y sí. todo, y ahora acompaña estos Esta aires que avanzada. que estaban discutiéndose, que tenía que ver, por un lado, con implementar sí, termina la idea que hacemos un puntito y plan seguimos. económico muy ofensivo, un plan económico donde ataca las condiciones de vida de todo el pueblo trabajador. Bueno, hemos visto movilizaciones de todos lados y al mismo tiempo, para poder aplicar un plan así, es necesario tener... Lo otro. Es claro, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad legitimadas, Pero como y nos con interrumpimos fuerza. Hagamos un segundo punto. Esto es más. una Ok, manera. las interrum- Soy uno de las 122 nietos que hemos logrado restituir nuestra identidad, que yo pude lograr hacerlo en el año 1987, o sea, fui de las primer camadas de nietas que pudo restituir su identidad. Mis padres eran militantes políticos que comenzaron su militancia en Uruguay y vinieron refugiados a la Argentina. Como ustedes saben, la dictadura argentina no fue aislada, sino fue parte de las dictaduras del continente, lo que llamamos Plan Cóndor. Vinieron como refugiados políticos a la Argentina en el 73 y en el 77 desaparecen, y mi mamá estaba embarazada de mí, de 2 meses. Así que desarrolló durante distintos centros clandestinos
su embarazo, principalmente en el Pozo de Banfield, que era la maternidad clandestina del circuito Camps, justamente donde tenía tanto poder Echecolás, que estaba pidiendo la libertad. Ahí estaba papá. Y que estábamos Ahí estaba discutiendo Ahí estuvo tu- el problema, primero primero discutíamos la domiciliaria y después discutíamos la libertad de Echecolás. Bueno, pero también estuvieron en el Pozo de Quilmes y en la Brigada de San Justo. Cuando yo nazco, quien me apropia es el jefe de la Brigada de San Justo, que me regala a su hermano y su cuñada, que son quienes me crían hasta mis 9 años, que Abuelas de Plaza de Mayo logra recuperarme. Y a partir de ahí, bueno, empezó... ¿Qué te acordás de esos 9 años? Cuando tenías 9 años y te vinieron a contar que no eras quien eras. Porque digo, 9 años no es lo mismo que 36. Es como para la historia enterarte. oficial, ¿no? Es muy, Claro. muy parecido. Mirá, lo que te puedo decir es que obviamente es un desconcierto, pero y genera un montón de contradicciones. Un niño que quiere no moverse de donde está y Supuesto. seguir con lo que conoce. Pero también hay algo que es muy fuerte y que es casi inexplicable, que nos ha pasado a todos los nietos, es eso de la sospecha. A mí me habían dicho que yo era hija adoptada y me habían dado distintos discursos alrededor de qué es lo que había sucedido con mis padres. Entonces, yo lo pude detectar y rápidamente me empezó a generar angustia y quería saber quiénes eran mis padres biológicos. En ese sentido, cuando me enteré, fue una especie de comprender, una especie de placer de poder saber y tranquilidad y de desesperación por todo lo que me tocaba vivir. O sea, fueron las dos cosas. El proceso fue acompañado por mi familia biológica, por las abuelas de Plaza de Mayo, por otras nietas que fueron fundamentales ¿Quiénes en estaban, mi ¿quiénes vida. estaban vivos de tu línea biológica? Y mis ¿Tus abuelos, abuelos? mis tres abuelas. Tres abuelos. Sí. ¿Cómo fue? Contanos cómo fue. A mí me interesa saber cómo fue, no sé, el día que vos estás jugando en una placita o saliendo del colegio o caminando por la calle o en tu casa y alguien te dice, mira, esto es así, esto es asá, te presento a esta señora. Quiero saber eso porque me conmueve muchísimo. Fue un proceso, fueron 3 días. Yo estuve, me sacan de mi domicilio el 27 de diciembre Nunca te olvidás esta con fecha, un nunca operativo. Ah, entró la Juez, policía. fiscal, Sí. patrulleros, sí. Sí. Y después estoy unos días ¿Qué con te los... decían en ese momento? ¿Entró la policía a tu casa? ¿Vos No, tenías que una vida ella normal? tenía una familia que me estaba buscando, que bueno, que me iban a sacar sangre para ver si podíamos ver si esa familia era. Yo me di cuenta inmediatamente, tenía 9 años y de eso no me olvido. Les dije, sí, obviamente, uno siempre tiene a alguien de familia, por lo tanto yo sé que no voy a volver. Porque yo sabía que uno siempre tiene algún familiar en la vida. ¿No te sentías familiar en esa familia? No, sí, no es porque no No, tuviera ya dice una que vida sabía cotidiana, que no. sino porque era lógico que uno siempre tiene un familiar biológico y que si era así me iba a ir a vivir con mi familia biológica cualquiera sea. ¿Llegaste a querer a tus padres adoptivos? Y Va, me estos crié, yo padres. tenía 8 horas de nacida cuando, o sea, a mí me sacan del Pozo de Banfield, de los brazos de mi madre, a las 8 horas de nacida. No conocí otra cosa. Obviamente después, cuando uno sabe la verdad, uno entra en muchísimas contradicciones. Sí, ¿qué te parece? Pero bueno, fue así. Y después estuve 3 días con una familia sustituta mientras me estaban haciendo los exámenes de ADN, hasta que bueno, cuando me lo dicen en una especie de fiesta en el juzgado con mis abuelas. Estaba Chicha Mariani, que bueno, Chicha Mariani hoy sigue buscando a su Clara Anaí. Estaba la Carlota, estaban otras abuelas, estaban mis abuelas. Bueno, fue todo un... Para ella es una fiesta. Aparte estamos Y hablando de además en un momento donde la 1987, sociedad ¿no? todavía no estaba Claro, entendiendo muy bien de qué eso. se trataba la restitución de niños. Total. Por eso también, digo, siguiendo con el tema, me parece gravísimo. Y de acá un abrazo profundo a Francisco Madariaga, porque nosotros hicimos todo un proceso que es poder llegar a la verdad, porque, o sea, nosotros no nos crió nuestra familia, nos criaron justamente toda esta gente que asesinaba, secuestraba, mataba o tenía que ver con el secuestro de nuestros padres o por lo menos lo sospechaba y lo sabía.
Hicimos todo un proceso, conocimos a nuestra familia, después fuimos a testificar, fuimos querellantes contra esta gente. Y después que la Corte saque un fallo que posibilite que estos genocidas estén en libertad, después de todo el proceso que hemos tenido que hacer, me parece brutal. O sea, me parece brutal que todos los genocidas estén, cada uno de ellos, en la calle. Ahora, me parece brutal también que encima nietos que han tenido que hacer todo este proceso hoy tengan que compartir la calle con esa gente que no solo le arruinó la vida y tuvo que ver con la desaparición y lo que fue el genocidio en la Argentina, sino con su propia apropiación. Eso es la impunidad más brutal. Y creo que esto que se dio ayer, que se haya reunido el Congreso, que también no fue un Congreso que ha acompañado mucho en el correr de la historia, a no ser las leyes de obediencia de vida y punto final, que fue producto de una lucha enorme de las abuelas, de las madres, de los organismos de derechos humanos, de la izquierda, de los artistas, de tantos sectores sociales. Creo que lo que tuvo que ver ayer fue por la presión social que hubo, porque en este país realmente, pese a lo que quiso instalar el macrismo, pese a la impunidad de todos los gobiernos que han permitido que haya impunidad, porque a nosotros nadie nos dio los archivos de la dictadura, pese a todo eso, se ha podido imponer que en este país los genocidas no pueden estar con nosotros en la calle, y eso me parece muy importante. Y me parece muy importante también porque estamos en momentos donde ustedes vieron que las fuerzas de seguridad no es que están quietas, se llevan detenidos a jóvenes en las universidades, a docentes, a mujeres. Es un poco decirles que no va a pasar nada. Reprimieron. Yo no voy a hablar solamente, digo, yo mantengo una posición independiente, igual que mi compañera Alejandrina Barri. Yo no voy a hablar solamente de la represión que se dio cuando quisieron instalar la carpa, claro, en el Congreso. También tengo que hablar de las de Santa Cruz y la represión. Yo estuve en la de Lear, estuve detenida, Sergio Berni dio la orden. O sea, vamos a hablar... Se sonríe cuando lo dice, porque ya no podés creerlo. Claro, pero porque se termina... Lo que se termina viendo es que el aparato represivo a quien responde, y responde al poder de turno y a los poderosos. O sea, no es que es un gobierno sí, otro no, son todos. Entonces, en ese sentido, medida podemos convenir. Mirá, yo no puedo medir si me reprimen, me pegan un palo más, no, o me pegan un palito menos. Pero como sistema ejecutor, creo igual que es tal vez otra discusión. No, lo que yo quiero decir es que esto viene a poner un freno, porque el fallo lo que sí daba también, además de dejar libre a los genocidas, es un discurso de impunidad de conjunto. Está bien, donde no eran solamente los genocidas, sino las fuerzas de seguridad, sí, que están actuando también hoy, y cómo están actuando. Como permiso para claro, futuro. Entonces a mí me parece muy importante destacar esto, porque veníamos de represiones en distintas provincias, como en Santa Cruz, veníamos en la represión de acá de los docentes. Entonces me parece muy importante destacar que bueno, que hoy vamos a hacer miles. Hoy vamos a hacer miles porque nosotros hemos construido todo esto. Porque de la mano de las madres, de las abuelas, hemos construido todo esto. Y no va a haber ningún gobierno negacionista, ni los distintos gobiernos que puedan impedir que nuestra fuerza hoy se exprese en las calles. Lo que hemos aprendido, te puedo decir, de toda esta tradición de lucha, es que a nosotros nadie nos dio nada. Todo lo que conseguimos fue movilizándonos y en las calles. Nadie nos dio nada. Y hay esa canción que me gusta tanto que dice, y también marca, me da orgullo como argentino que se cante eso de que como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, porque muchas veces ese canto tiene que ver contra la impunidad, ¿no? Cuando el marco judicial, el marco jurídico no acompaña. Eso creo que es lo que me da más tristeza, o sea, a mí me encanta que toda la sociedad salgamos hoy, pero es exigirnos todo el tiempo a nosotros cosas que tienen que hacer otros. Nosotras tendríamos que estar en otras cuestiones, cada una en lo suyo, criando sus hijos, yendo para acá, y tenés que salir porque si no, del otro lado, donde
es donde tiene que estar la justicia y donde están experimentados para eso y se les paga para eso, y tener que movilizarnos. Tengo como una contradicción con lo de, digo, bárbaro, vamos a la mano, y digo, ahora, Sí, lo que todo pasa el que tiempo es nos exigen como parte de- sociedad movilizarnos para presionar. Y justamente, digo, con Victoria desde chicas somos compañeras de militancia, militamos juntas en el CEPROD y en el PTS, junto a nuestra compañera Miriam Breckman, y nosotras siempre lo hemos dicho, o sea, todo lo que se ha conseguido meter en cana a algunos de los genocidas, fue su producto de la lucha, de una lucha de décadas. Movilización, Ningún gobierno nos lo insistir. regaló. Nosotras pudimos llevar adelante esto presentando nosotras las pruebas, pasando una y mil veces, y en situaciones muy peligrosas, como por ejemplo, digo, la desaparición de Jorge Julio López demuestra eso. Sí, claro. Digo, entonces, nosotras no es un problema del pasado que queremos justicia, digo, para nuestros familiares, para nuestros padres, tiene que ver también con el presente, porque estos genocidas no es que cometieron delitos en el pasado. Hoy mismo no nos dicen la cantidad de nuestros hermanos que siguen apropiados. Tienen poder de fuego. Ustedes saben, ayer hicimos una denuncia fuertísima porque hackearon la cuenta Tenemos que de interrumpirte, nuestra que vamos compañera al Miriam Senado. Breckman. Fue parte de la fundación de la CETERA en la clandestinidad. Sí. El primero fue la No. Unión de Maestros Bonaerenses. Así es. Ahí estaba mi madre también representando a Morón. Y después estaba también Hugo Yasky. Sí, mi mamá al Distrito de Almirante Brown. Claro. ¿El Sí. Instituto Almirante Brown? No, del Distrito el de Almirante distrito. Brown. Está Sí, bien. sí, creo que, bueno, también, ¿no? Esta campaña que habían hecho sobre ella, yo siempre, cuando tuve que declarar en el juicio de Plan Cóndor, que todavía, digo, a pesar de esa declaración hace muchos años, todavía no están condenados, yo reivindicaba contar la verdadera historia, y esto nos llevó mucho tiempo de movilización, mucho tiempo de poder declarar en estos juicios, y esto es algo que no vamos a permitir. Digo, que se ensucie la memoria de los desaparecidos, que se deje en libertad a quienes asesinaron a personas luchadoras como mi vieja, delegada docente, como parte de los 30.000 que tenían también esta historia. Y en las historias dramáticas que se han vivido en nuestro país, que hemos vivido, la de Papel Prensa tiene un capítulo especial, ¿no? Porque el simbolismo de lo que representa la propiedad del papel, la posibilidad de controlar a los medios gráficos, el tironeo desvergonzado que aún hoy les pertenece a quienes están involucrados en esa ficticia y fraudulenta adquisición de Papel Prensa. ¿Cómo pudieras resumirla, graficarla, lo que vivió tu familia? Mira, en realidad mi familia como que vivió dos instancias. Una primera instancia fue cuando mi papá, primero cuando te sacaban de tu casa estabas como un tiempo desaparecido, lo mejor que te podía pasar es estar preso en algún lugar. Que porque- te reconocieran en Claro, alguna porque cárcel. por lo menos estabas como Identificado, legalizado, claro, claro, de alguna claro. manera. Ahí esa era una cuestión netamente política por la cuestión peronista. Y un año después, cuando muere mi tío en el accidente, que era el dueño, David Graeber era el dueño de Papel Prensa, empiezan las investigaciones de gente de acá de Clarín como para ver qué pasaban con las acciones que tenía mi tío. Mi tía se vuelve con mi prima, ellos estaban viviendo afuera, estaban en México, y cuando vuelven, ahí sí, lo vuelven a detener a mi papá y a toda la familia Graeber. Ahí sí los tienen desaparecidos, 8 meses más o menos. Mi mamá era una loca, iba por todas partes buscándolo, a ver dónde, porque además era de Marina, te decían ejército te decían, y así sí, era sí, el sí, gran sí, bonete, Mariana. quien lo tiene, no lo busque más, no hable, porque si no, y entonces... Y una familia con cierto acceso al poder, de alguna forma. Sí, y además cuando, digamos, la ventaja en algún lugar de mi mamá, pasaban cosas muy extrañas. Entraban a mi casa, revisaban todo, se iban y decían, mi mamá la veía en Simplemente María, la novela. ¿Viste? Era como Claro, una paradoja, claro. había una cuestión emocional. Se está votando ahora. Ahora Vamos, continuamos ahora la historia sí. de Papel Prensa, que es fascinante. A ver, se vota. Vela acá. Sí, está deprimida. Deprimida no. Mírala acá. Afirmativo 56 votos, negativo 0 votos, se ha votado por unanimidad. Muchísimas gracias a todos, senador Rosas.
tiene la palabra. Sí, señora Presidente, quería hacer una propuesta que lógicamente hemos hablado con los presidentes de las distintas bancadas. Queríamos proponer para sesionar el próximo miércoles 30 de mayo a la hora que tenemos prefijada, que son las 14 horas. Senador Pinedo. Pichetto. Pichetto, perdón. No, estamos de acuerdo, he conversado con senadores de mi bancada. Lo que sí le digo que la sesión va a ser ordinaria, hay temas que nosotros venimos reclamando para incorporar, así que estamos de acuerdo en la fecha. De esta votación. Perfecto, entonces y más queda después, fijada la sesión para el 30 de mayo. ¿Alguien más tiene la palabra? y después Esto que quedará está la historia, pasando, Olmedo, ¿no? sí, Quedará la bueno, historia y como la historia lo juzgará, pero creo que tiene que ver con lo que decíamos antes, que la enorme bronca popular, como mostraban las encuestas, el 85% de la población manifestó su repudio a esta decisión de la Corte, que tuvo que hacer que hasta miembros del propio gobierno que hablaban y avalaban toda esta política, diciendo que no, insultándonos, diciendo que no fueron 30.000, que fue una guerra sucia, hasta ellos mismos, todos los militantes de Cambiemos, tuvieron que empezar a cambiar su discurso porque vieron que era una cuestión que no podía avanzar contra el pueblo argentino. Y creo que esto que pasó, esta votación, tiene que mostrarse ante toda la población que fue su producto de nuestra lucha, y que la movilización de hoy va a ser un avance muy importante, no solo para impedir este fallo, sino para avanzar, porque queremos juicio y castigo para todos y cada uno de los genocidas. Ahora, qué los temerosidad, militares y los civiles. qué temor pensar que esto puede volver a ocurrir, porque si pasó ahora esta posibilidad, digo, hay que estar atentos todo el tiempo, ¿no? Digo, Es que Por eso tenemos tenemos que que estar en estar las atentos calles. para defender lo que conquistamos, pero también no nos podemos quedar contentos hasta con que lo no que aparezcan conquistamos, los porque nietos. es muy poco. Claro, porque son los nietos. Faltan Y nuestros 400. padres ¿Y son ¿y 30.000, dónde por más quedaron que lo nuestros quiera padres? negar el gobierno macrista y lo que sea. O sea, hay archivos, ya está suficientemente documentado de que son 30.000. ¿Y los 30.000? Sí, ¿quién fue? Sí, son jueces que en este momento ya tendrían que haber renunciado, y creo que justamente la Cámara de Diputados también tiene que avanzar en eso, y en la movilización de hoy también, va a ser un reclamo, que estos jueces, los jueces de la vergüenza, tienen que renunciar, no puede ser que 3 personas hayan querido avasallar los derechos de millones. De millones sale y de 40 años. Claro, de O sea, millones de que nos millones. hemos movilizado durante todas estas décadas en nuestra lucha contra la impunidad. Entonces creo que eso, es algo que tenemos que pelear también en la movilización de hoy y gritar muy fuerte. Y este tema, ¿qué va a pasar con los que están en proceso? Lo que dice Pinedo no es verdad, que desde el gobierno, se dan las bases para que se avance, más bien ha sido hasta ahora, toda la política ha sido salvar a los genocidas. Ningún gobierno hasta ahora ha abierto los archivos de la represión por los cuales nosotros podríamos saber el destino de los desaparecidos, cuántos militares revistieron en tal o cual centro clandestino de detención el destino de nuestros hermanos. Sí, Pinedo iba a ser autor de desaparecidos. uno de los primeros que fue urgido de presentar un contraproyecto para transformar el 2x1 en una suerte de ecuación distinta, pero que contemplara... Lo que pasa que en última instancia esto iba en contra, porque el plan, o sea, la Corte leyó un plan que es más estratégico desde el punto de vista de lo que venía planteando el gobierno. El gobierno venía planteando más cárceles, más poder punitivo para los pibes, Sí. tenía un proyecto en materia penal y servicio penitenciario de encarcelamiento mucho más, era mucho más atribuciones a la policía. Más Claro. punitivista. La policía podía decidir detenerte por alguna razón. Y ayer Por el cualquier discurso... cosa, pero además acuérdense que estaban discutiendo la cantidad de plazas y construcciones que iban a hacer en los distintos penales, que eran, no sé, 11.000, 20.000, yo que sé, un montón de plazas para mantener a la gente presa, para encarcelar. O sea, había un proyecto, hay un proyecto
que va en ese sentido. Entonces, obviamente, no es la misma lectura que tenemos nosotras a la que puede tener el macrismo, que también está en contra de esto 2x1. Ellos la ven desde un punto de vista que va en contra de su proyecto punitivista, porque el 2x1 obviamente reducía las penas también, para todos Carrió, aquellos que ellos no querían que queden en libertad. Lo que dijo Carrió, chicas, sí, yo te voy a decir una cosa con lo que dijo Carrió en el Carrió, momento. digo, es un mamarracho total. Si tuvimos a la gente lo que dijo Carrió ayer, que fue abucheada, fue abucheada, silbada, mucha gente se retiró, estuvo dando un discurso donde contemplaba esta cuestión del 2x1 para aquellos abuelitos de chocolate que ya fueran mayores, por más que hubieran sido torturadores o asesinos, genocidas. Ella contemplaba el lado tierno de la tercera edad o los últimos minutos dorados de la vida de estos asesinos, ¿no? ¿Algo así? Sí. En el momento, para que se den una idea, que está terminada de hablar Elisa Carrió, estaba en Crónica, lo están entrevistando Vergés desde la cárcel, y uno de los fundamentos que decía, le preguntaba el periodista, ¿usted opina que tiene que quedar en libertad? Sí, claro, digo, con los fundamentos que plantea la doctora Elisa Carrió. Digo, casi el unísono, digo, para entender, digo, la gravedad de lo que planteó, y creo que el abucheo, digo, no solo de la Cámara de Diputados, sino del conjunto de la población. Alguien que siempre, digo, ha tenido esa postura de negar el genocidio y de decir una cuestión humanitaria. Yo vuelvo a reiterar, comenzó no trabajando en los organismos de derechos humanos, Elisa Carrió, digamos, que venía de una centroizquierda. ¿Cómo ocurre que una persona que trabajó? Humanitaria, digo, los genocidas que, vuelvo a reiterar, no es solamente los crímenes del pasado, son los del presente. Sí, son los que desaparecieron, Checolá desapareció Julio López. Claro. Son gente que tiene, Astiz, si sale, es un hombre joven, digo, que tienen relación muy fuerte, digo, con las fuerzas de seguridad actuales, con la policía bonaerense, como en el caso de Checolás. Y con las seguridades privadas, que se han reconvertido, muchos ex policías exonerados han fundado empresas de seguridad privada. Son gente que tiene prontuarios muy difíciles, muy peligrosos. Y muy peligroso también, digo, para todos los que hemos declarado, ¿no? Los que el hackeo a la cuenta de Miriam Bregman ayer, digo, era producto de esto, es mostrarte, bueno, el clima que había. Y todos los que hemos logrado meter en cana, los abogados, los familiares que nos hemos presentado, hemos declarado muy peligroso, además del conjunto de la sociedad, para nosotros en particular. Y una cosa más antes porque no podemos dejar de decir que la Corte Suprema estaba en consonancia también con lo que estaba pidiendo la reunión episcopal, donde estaba la conferencia episcopal, donde estaba principal, claro, no solamente porque la iglesia tuvo un rol muy importante durante la dictadura, no solo bendiciendo las sesiones de tortura, sino alrededor del movimiento familiar cristiano, que actuaba como una especie de agencia de adopción. Sí. Claro, de ahí una historia negra nos ubicaban como mascotas a los nietos, a los hijos de desaparecidos, para ver en qué familia acomodada y con los valores militares cristianos y qué sé yo, nos ubicaban. No me parece menor, porque incluso está estallando lo del 2x1 porque es brutal. Pero vienen de una serie de fallos la Corte, que este no es el primero, vienen otros, unos que tenían que ver con reparación económica, otros que tenían que ver con si se escucha o no qué rol la Corte Interamericana, o sea, esto que decía Alejandrina de que se viene construyendo todo un clima jurídico para llegar hasta acá. Entonces me parece que el nombramiento de esos dos jueces en particular... bueno, y Hayton de Nolasco no fue nombrada ahora tampoco, ¿no? Pero Hayton de Nolasco estaba ante la encrucijada de que la querían por ahí limpiar con la cuestión de los 65 años y la edad jubilatoria, y estaba queriendo buscar su continuidad quizás, ¿no? Defender su asientito en la butaca, y realmente puede ser el principio del alejamiento de Hayton de Nolasco, este paso en falso que la dejó en evidencia como una mujer permeable tal vez a las presiones políticas. Yo, como te digo, mi opinión es que nosotros tendríamos que
tener acceso a poder votar a los jueces de la Corte, a todos. ¿Está Sí, bien? la famosa democratización de la justicia, Sí, ¿no? porque no se puede, porque esta gente vota en un cuarto oscuro cualquier cosa y entonces puede tirar a la calle 40 años de lucha. Entonces no, es lo más antidemocrático, es una institución completamente antidemocrática. Sí. Hay un libro muy que bueno. nosotros tenemos que soportar hasta que se mueran. Sí, el Sí, Poder son los Ejecutivo jueces se han... que continuaron de la dictadura esta parte. Exactamente. Eso es así, digo, por eso es lo que decía Victoria, justamente, digo, el tema no solo de la Corte Suprema, sino el conjunto de los jueces que tienen que ser elegidos por el voto popular es algo que es muy importante. Yo lo último que quería decir, que me parece que estamos a unos pocos, bueno, falta muy poquito para el horario de la marcha. Creo que tenemos que llamar, digo, a que seamos realmente miles y miles en las calles para decir que no olvidamos, que no perdonamos, que no nos reconciliamos y que vamos a seguir hasta el final la lucha como ayer lo hicimos y como lo estamos haciendo ahora por encarcelar a todos y cada uno de los genocidas y no vamos a permitir ninguna provocación, ningún avance contra esta lucha histórica y creo que la movilización de hoy, el objetivo es realmente tirar abajo el 2x1 porque digo, se va a demostrar en las calles, pero también es la predisposición de miles a querer seguir avanzando en este proceso de poder encarcelar a todos y a cada uno de los genocidas. Me gustaría retomar el documental, el tráiler del documental de Victoria y preguntarles qué hay además en la vida de unas personas como ustedes, a qué se dedican, más allá de tener que buscar obviamente la justicia y la aparición de sus familiares. Digo, como imagino, ¿no? Trato de pensar cómo es la vida cotidiana de ustedes, por ejemplo. Bueno, si querés empiezo por la mía. Yo soy mamá, tengo una hija de 14 años, trabajo, estudio, estoy por recibirme de abogada. Muy bien. Muy bien. Y bueno, y milito muchísimo. Claro. Muchísimo. Además este país tiene como una dinámica política importante, así que hace que nosotras estemos activas todo el tiempo. Mucho tiempo, no claro, se puede todo el uno tiempo. distraer demasiado, ¿no? Es una combinación, eso, te acostás de una manera... manera... el 2x1 digo, a ver, no podemos distrernos ni 2 segundos. Sí. Te acostás de una manera digo, porque... Sí. Cocodrilo que se duerme es cartera, te tomás unas vacaciones de 2 meses, un mes... llegaste y tenés otro país. De militar, me refiero, y te ponen... Claro. Sí, y un ciego juez. ¿Y en tu caso? Y en mi caso también trabajo, soy operadora social, trabajo en Villa 21 hace muchos años. También estoy estudiando para... ¿También Derecho? Derecho. Claro, salen muchos abogados. Sí, creo que tiene que ver también con nuestra historia. Yo hice el CBC para... Después dije, no, mucho laburo. Vamos a hacer periodista, que es más fácil. No, yo leí una vez una entrevista tuya. Querías vos ser el famoso para que te encuentren a vos. Eso me estremeció muchísimo cuando lo leí. Mira. Sí, también sí. No, y también como Victoria militamos muchísimo también por cambiar, retomar, digo, parte de la lucha de nuestros 30.000, luchando hoy contra el ataque a las libertades democráticas, junto a los trabajadores, estando en cada conflicto, pero también pensando en una salida más de fondo, que cambiar de conjunto a esta sociedad. Digo que creo que esa es una de las cosas más importantes, digo, que hacemos, que es parte de nuestra pelea cotidiana y que incluye, digo, encarcelar a los que quisieron acallar a toda esa generación que luchaba por un cambio social profundo. Creo que ahora es el momento de ver el tráiler, porque también la cultura, el arte, hay millones de artistas que se dedican a poner su historia también en documentales, en obras de arte, en obras de teatro, en literatura, para que no nos olvidemos lo que pasó, y esta es la historia de Victoria. Yo sabía que me estaba yendo y que probablemente no iba a volver.
Y la sociedad yo creo que todavía no ha entendido bien de qué se trata esta cuestión de la identidad, ¿no? No solamente a los altos mandos que están acá, que desde ya dirigieron el plan sistemático de robo de bebés, ni tampoco a los apropiadores directos. Hubiera toda una cadena de mandos intermedia que están intocables como Vidal. Los militares no fueron unos locos, no fueron, acá no hubo ni guerra, ni teoría de los dos demonios. Acá lo que hubo fue un genocidio. Los militares fueron el brazo armado de todos esos sectores poderosos que hoy nadie quiere tocar. Y yo lo voy a denunciar porque tengo 32 años y no sé qué pasó con mis padres. No sé qué pasa con los 30.000 y no sé qué pasa con mis 400 hermanos. Y no quiero que la justicia actúe para procesar y condenar a los que salen a luchar mientras todos estos genocidas sigan en libertad. Pero la militancia ya venía desde Buenos Aires, con mis abuelas. Y con las abuelas y con los nietos y todo. Lo que pasa es que en Montevideo fue una militancia muy importante porque yo ahí era la primera nieta. Entonces era todo un evento y mi abuela era toda una personalidad en Montevideo de los derechos humanos. Ya estaba sacando fotos, aunque trabajaba en la construcción, y precisaban un fotógrafo, vinieron a buscarme. Y entonces empecé a sacar fotos, primero para el diario Justicia, y luego desaparecía Justicia, y nacía El Popular. El resto de las familias estuvieron detenidos en el pozo de Banfield. Y entre ellos el caso de se narra el caso de Artigas de Moyano. Y se narra por parte de los testigos cómo fue el parto en el cual nació una niña que es Victoria Moyano. Por descuido, sí. Siempre es por descuido. Todos los presos que estaban en la cárcel estaban presos por descuido. Porque se creyeron el cuento de la... En YouTube, ¿dónde está Yo cargado? tengo una fanpage y está en la fanpage completo ahora. ¿Cómo es tu fanpage? María Victoria Moyano Artigas. Ok, para buscarlo lo puede ver la Está gente completo. ahí colgado. Facebook. Perfecto. Sí. Es una fanpage, perfecto. Sí. Bueno, está. las despedimos a las chicas.